y por supuesto la Fiscalía General del Estado de Puebla, pero de manera muy, muy especial al magistrado Alberto Gándara Ruiz Esparza, quien tenemos el gusto que el día de hoy nos acompañe. Previo a esta conferencia, pues ya habíamos platicado tanto el subcontralor Rubén como una servidora con él, y la verdad es que pues quedamos encantados de todo lo que sabe, de su gran experiencia, y estoy segura que todas y todos también de la misma forma se nutrirán de sus conocimientos en esta plática tan importante de responsabilidades de las y los servidores públicos en relación con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así es que sin más, pues le doy la bienvenida al magistrado, nuevamente agradeciéndole su participación, y le concedo la palabra al subcontralor Rubén Islas, que nos permitirá leer la síntesis curricular de nuestro ponente. Perdón, Alejandra Contralora, por ahí hay una persona con el micrófono activado que no te deja hablar. Parece que es de la Fiscalía. Fiscalía Nancy López, por favor. Le solicito a nuestros compañeros de la Fiscalía, dice Nancy, si es usted tan amable en cerrar su micrófono. Pues sin mayor preámbulo, si me lo permiten, vamos a dar lectura a la semblanza del magistrado. Él es licenciado en Derecho, con maestría en Administración y Políticas Públicas y máster en Política Anticorrupción, con 3 diplomados, 32 años de experiencia profesional en los que se ha desempeñado como titular del órgano interno de control y de áreas de responsabilidades, así como en áreas jurídicas, destacando también su etapa de abogado postulante. Es autor de 4 libros y coautor en otros 4, conferencista nacional e internacional desde 1999. Le agradecemos infinitamente su presencia, magistrado, y sin mayor preámbulo, le cedemos el uso de la palabra y el control para poder tener su presentación. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Alejandra Contralora, por la invitación para poder platicar con ustedes esta tarde y pues transmitirles un poco de lo que es la actividad de ustedes como órganos internos de control, tanto en las áreas investigadoras como en las áreas sustanciadoras. Y compartirles, por supuesto, algunos criterios, algunas cuestiones importantes que ustedes deben tener presentes para el mejor desempeño de sus funciones y para que puedan realizar su tarea de autoridades investigadoras y sustanciadoras de una manera eficiente y que también permita, en los casos de faltas graves, que se puedan turnar los asuntos al Tribunal de Justicia Administrativa con la debida integración. Y para ello, pues me permití prepararles una presentación que es un poco extensa, pero trataremos de hacerlo entretenido. Y por favor, durante esta exposición, si van surgiendo dudas, no duden en ir levantando la mano. Y si nos hace favor, Rubén, de ir moderando esta mesa de análisis o esta dinámica para poderla hacer lo más práctica posible para que ustedes puedan sacarle todo el provecho que sea necesario. Y bueno, le pusimos al título de esta presentación: Investigación y procedimientos de responsabilidades administrativas ante los órganos internos de control, o precisamente la participación que tienen los órganos internos de control en el procedimiento disciplinario. Por supuesto, al señalar procedimiento disciplinario también incorporamos, aunque no es parte, pero también estamos incorporando a la investigación. Y bueno, debemos de partir de la base de que las investigaciones, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se inician de oficio, por denuncia o como resultado de auditorías. Así nos dice la ley, como resultado de auditorías. La auditoría como tal no es una investigación, pero el resultado de la auditoría sí puede dar pie
a una investigación, ¿verdad? Aunque también deben tener muy claro el personal de las áreas de auditoría que durante sus auditorías deben respetar las garantías y los derechos humanos de los auditados. Cualquier violación que se genere durante una auditoría trasciende en la defensa de los servidores públicos y puede ser impugnada por estos para efectos de intentar invalidar hasta el procedimiento. Entonces, deben tener mucho cuidado con esa parte. Algo que es bien importante que las áreas investigadoras no olviden es precisamente estos derechos del investigado, estas garantías que debe tener cualquier investigado, que son acceder a la investigación, designar un defensor, y fíjense, desde la investigación, no necesariamente el procedimiento. El ser oído durante la investigación en su caso, solicitar, aportar y controvertir datos de prueba, impugnar las determinaciones, vamos a ver también algunos criterios que se han ido generando, y por supuesto obtener copias de las actuaciones. A veces nos quedamos con la idea de que no les podemos dar acceso a los investigados a nuestros expedientes. Ese es un criterio que tarde o temprano va a quedar rebasado cuando lleguen los asuntos a los tribunales. Porque es un derecho mínimo que tiene el servidor público, tener acceso para por lo menos saber de qué se le acusa. Si bien no revelarle a lo mejor muchas veces el nombre del denunciante, pero sí por lo menos que sepa de qué se le acusa, para poder desde el ámbito de la investigación generar ahí algunos comentarios que muchas veces facilitan el que se resuelvan las investigaciones antes de que se inicien los procedimientos. Por ahí Francisco Malagón no tiene silenciado su micrófono, por favor. Bueno, veamos entonces, de acuerdo a la ley, cuáles son los principios que rigen la investigación. Y eso lo van a tener que tener en cuenta ustedes, porque son muy parecidos a los principios que rigen los procedimientos. Pero pareciera que en la investigación pues no estamos acostumbrados a respetar estos principios. La imparcialidad, la objetividad, la congruencia, la verdad material que desde la investigación tiene que regir y el respeto a los derechos humanos. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda respecto a estos principios? Si no, seguimos adelante. Bueno, con este nuevo sistema se ha generado mucha polémica respecto de cuáles son los principios del derecho penal que son trasladables al derecho disciplinario. Y hay algunos doctrinarios que empezaron a estudiar el derecho disciplinario a partir del sistema anticorrupción, que han tratado de penalizar el derecho disciplinario. Y eso no es correcto. Debemos entender que hay principios que sí se trasladan del derecho penal al disciplinario, mutatis mutandi, que significa trasladarlo con moderación y de acuerdo a la naturaleza de cada materia, pero no podemos darle tratamiento de delito a una falta administrativa. No podemos pensar en que se le debe dar el mismo tratamiento a una teoría del caso en materia penal que una teoría del caso en materia disciplinaria. No estamos hablando de la misma naturaleza de las materias. La materia penal es una materia que se rige por el principio de heterotutela. Y la materia disciplinaria es una materia que se rige por el principio de autotutela. Es decir, el propio Estado se genera sus mecanismos de control para vigilar que sus agentes cumplan con sus funciones y que el Estado pueda cumplir a su vez con sus fines. Entonces, los principios que están trasladados, pero mutatis mutandis, serían los de legalidad, el de tipicidad con sus particularidades, el de presunción de inocencia, el de indubio pro reo, que se traslada al indubio prodisciplinado, que significa que las faltas administrativas, cuando son sancionadas, se tiene que llegar más allá de una duda razonable.
Si existe alguna duda razonable de la culpabilidad del servidor público, se tiene que absolver. A eso se refiere este principio de, ante la duda, se absuelve, que sí es totalmente trasladable. Y el principio non bis in idem, que significa que no debemos acusar o sancionar dos veces a un mismo servidor público por los mismos hechos. Y eso tiene pues toda una connotación que da para una clase completa, porque también se pudiera estar vulnerando este principio cuando se sanciona en la vía administrativa y en la penal un mismo hecho. Aun y cuando la Constitución reconoce que ambas vías llevan un tratamiento autónomo e independiente, en algunos casos sí se podría dar esta vulneración del principio non bis in idem. Bueno, vamos a ver algunos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que son fundamentales para entender nuestra materia y para que ustedes como autoridades investigadoras actúen de manera congruente, objetiva y suficientemente sólida para que sus investigaciones tengan la carnita suficiente, como se dice coloquialmente, para convertirse en procedimientos disciplinarios. Y fíjense ustedes lo que nos dice este artículo 90 de la Ley General. En el curso de toda investigación deben observarse los principios que ya les leí y por lo tanto las autoridades competentes son responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto. ¿Sí? ¿Qué implicación tiene el resguardo del expediente en su conjunto? Si ustedes, cuando inician una investigación, no tienen el cuidado de integrarla de manera adecuada, de una forma cronológica, foliado, integrando con copias certificadas, no con copias simples, sino con copias certificadas, digitalizando siempre de manera oportuna este expediente para tener una copia digital del mismo y que el día de mañana, si se sustrae de manera indebida algún documento del expediente físico, sepamos que se sustrajo y se pueda reponer de manera adecuada. Bueno, ¿y qué nos dice el artículo 100? Una vez calificada la conducta, se incluirán en el informe de presunta responsabilidad administrativa, en el IPRA que todos conocemos, ¿no? ¿Qué implica esta circunstancia? Que muchas autoridades han estado malinterpretando o interpretando de manera literal este dispositivo y entonces califican la conducta en un acuerdo por separado. ¿Ustedes consideran que es correcto que la conducta se califique en un acuerdo de 2 hojas y el IPRA contenga 30 hojas? Pues no. La calificación, la justificación de la calificación se da en el IPRA, no en un acuerdo de 2 hojas, que puede ser impugnado incluso. Ahora sabemos que puede ser impugnado ese acuerdo de calificación y si no va a traer suficiente motivación y fundamentación, porque pues, un acuerdo de calificación pues puede ser nada más de 2 hojas. O si vamos a hacer un acuerdo de calificación de 30, pues estaríamos duplicando el acuerdo de calificación con el IPRA, ¿no? Entonces, no tendría ningún caso. Eso tendrían que valorarlo ustedes para interpretar de manera armónica la ley y no de manera tan literal. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Algún comentario hasta aquí o seguimos? Bueno. El artículo 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es un artículo toral, fundamental para todos nosotros como autoridades investigadoras y resolutoras. ¿Por qué? Porque es precisamente donde se trasladan muchas de estas garantías del derecho penal. Y nos dice, toda persona señalada como responsable, indebida redacción de este artículo porque debería ser presunta responsable, no responsable, ¿no? De una falta administrativa, tiene derecho a que se presuma su inocencia. Ahora sí, regresan a la presunción de inocencia, ¿no?
hasta que se demuestre más allá de toda duda razonable su culpabilidad. Y luego dicen, las autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas. De aquí viene una confusión, porque si bien es cierto, la autoridad investigadora realiza su calificación de la falta en el IPRA, quien verdaderamente realiza la imputación no es la investigadora, es la sustanciadora, ¿sí? Hay que tener muy claro que quien realiza el citatorio para la audiencia inicial y retoma la imputación de la investigadora es la autoridad sustanciadora. Por ello, no debemos ser riguristas y pensar que si la autoridad investigadora no comparece a la audiencia inicial, no se tendrán por hechas las imputaciones o no se tendrán por ratificadas las pruebas que está presentando el IPRA. Eso es un error que han cometido muchas autoridades sustanciadoras y es un error absurdo porque la autoridad sustanciadora en el momento en que admite el IPRA, en ese momento está aceptando que el IPRA trae suficientes elementos y suficiente solidez probatoria para realizar la imputación que finalmente la sustanciadora está retomando, ¿no? Entonces hay que tener clara esta parte. Y el segundo párrafo, fíjense lo que dice. Quienes sean señalados como presuntos de una falta no están obligados a confesar y por supuesto tampoco a declarar en su contra, por lo que un silencio no debe ser considerado como prueba o indicio de responsabilidad en la comisión de los hechos que se le imputan. ¿Qué significa esto? Para efectos prácticos, amigos de Contralorías que han estado trabajando desde el sistema anterior. ¿Se acuerdan de aquella formulita de las leyes anteriores que nos decían que si el servidor público no comparecía a la audiencia de ley, se le tendrían por ciertos los hechos imputados? Pues eso ya no es posible en este nuevo sistema. Sería absolutamente inadmisible que ese silencio por no comparecer se tome como algo en contra del servidor público. Eso sería un completo error porque en términos constitucionales, retomado evidentemente de los artículos 20 a 23 de la Constitución que hablan de las imputaciones penales, pero que no se deben citar en el ámbito disciplinario porque no aplican. Nosotros tenemos un sistema constitucional en el título cuarto y entonces todos aquellos doctrinarios que citan los artículos 20, 21, 22, 23 de la Constitución como parte del derecho disciplinario están equivocados, porque esos artículos no aplican para nuestro procedimiento. Ya está aquí reconocido en un artículo especial de la Ley General de Responsabilidades ese derecho a guardar silencio. Entonces no tendríamos por qué citar el artículo 20, el 21, el 22 o el 23 de la Constitución para señalar que ese silencio no implica confesión y que nadie está obligado a declarar en su contra, ¿verdad? Bueno. ¿Qué nos dice la ley respecto del IPRA? Ya lo sabemos todos, ahí está en la fracción 18 del artículo 3. ¿Qué es el IPRA? No lo tomemos de manera literal, porque finalmente nos lo dice de manera genérica, ¿no? Pues es un instrumento en el que las autoridades investigadoras hacen la descripción de los hechos con alguna de las faltas que señala la ley, exponiendo de forma documentada, con pruebas y fundamentos, los motivos y la presunta responsabilidad de los servidores públicos o particulares en la comisión de faltas administrativas. Es una definición y ya después nos dice la ley cuáles son los requisitos que debe contener el IPRA, que estos requisitos son los requisitos mínimos. No quiere decir que si los cumplimos así a lo básico, ya estamos cumpliendo con la ley, ¿eh? A veces necesitamos incluirle ingredientes adicionales de los que nos dice la ley para poder fundamentar y hacer nuestros IPRAs más sólidos. Depende del caso en concreto, ¿no? Bueno, otro de los temas que no debemos olvidar como autoridades investigadoras
y sustanciadoras es el tema de las medidas cautelares. ¿Por qué les digo esto? Sobre todo nos vamos a enfocar en la primera, en la suspensión temporal del servidor público señalado como presunto responsable, ¿sí? Fíjese cómo dice, ¿eh? Medidas cautelares. Pueden ser decretadas como medidas cautelares las siguientes. Suspensión temporal del servidor público señalado como presunto responsable, ¿sí? ¿Qué pasa entonces si nos aceleramos o nos apresuramos porque nos dicen que tenemos que suspender al servidor público en la investigación? Todavía no tenemos cifra, ¿eh? Y la ley nos permite, entre comillas, generar una solicitud a la sustanciadora para pedir que nos concedan la medida cautelar de suspensión temporal. Pero ahí dice claramente que es el servidor público señalado como presunto. Si no tenemos cifra, ¿lo podemos señalar como presunto si está nada más sujeto a una investigación? Hay que tener mucho cuidado con esta discrecionalidad que nos otorga la ley para suspender servidores públicos como medida cautelar. Porque si no tenemos calificada la falta como grave y nos anticipamos a suspenderlo sin IPRA, primero estamos violentando que pues la ley nos dice que debe ser señalado, que debe estar ya señalado como presunto responsable. Y segundo, ¿qué es lo que ha pasado con muchas contralorías? Suspenden a los servidores públicos y a la hora de la hora les acaban pagando hasta los emolumentos que dejaron de percibir, porque la falta que resultó no daba para sancionar de manera severa. Entonces, muchas veces acaban tablas o hasta pagándole pues todos los salarios que se han suspendido en el plazo, porque además, como indebidamente nuestra ley no nos dice cuánto debe durar esta medida cautelar, a diferencia de otras legislaciones en donde se establece un tope de 3 meses, por ejemplo, legislaciones de otros países, pues muchas veces esta suspensión dura de manera eterna. Por favor, por ahí Yurid levantó la mano. Adelante, Yurid. O Jurid, no sé si Jurídico. de jurídico. Gracias, magistrado. Yo tengo una pregunta. Yo tengo a mi cargo el Departamento de Amparos y Evolución, aquí de la Contraloría, y a mí me compete formular las denuncias, bueno, presentar la denuncia derivado de la omisión de las declaraciones. El artículo 33 dice que inmediatamente que incurran en esta omisión, se presentará la denuncia al área de investigación y que el Permíteme investigador... hacerte una precisión, mira, no es una denuncia, es una vista. Bueno, una vista. Le das vista, sí, porque no es una denuncia. Ok, yo le doy vista a la investigadora. Y la investigadora, bueno, el artículo 33 lo que dice es que recibida esta vista, requerirá al servidor para que presente su declaración, que si persiste en su omisión, se le notificará al superior jerárquico para su suspensión. Para la baja. Ajá, ahí No cómo para la opera suspensión, esto para la baja. por lo que usted decía, ¿no? Que hacemos como una medida cautelar, yo lo puedo entender con esta explicación que está dando. A ver, ahí te va. Permíteme hacerte una diferencia. La baja del servidor público en el servicio por no presentar su declaración inicial no es una medida cautelar. Es una baja que se le está generando por parte del patrón y sin previo procedimiento, ¿eh? Es una medida automática. No tendría ningún caso que se le inicie un procedimiento si la ley nos genera la consecuencia automática de que cuando no ha presentado su declaración de servidor público y se le requiere, y pasan 30 días y no lo hace, pues procede su baja automática. Y esta medida no es una medida cautelar, es una medida definitiva que causa baja del servidor público. Y al causar baja, no es una destitución, no es una destitución emitida dentro de un procedimiento, es una baja que emite su superior jerárquico
por el incumplimiento de una obligación administrativa que trae como consecuencia esa baja. Entonces ahí sí hay que tener claro que no es una medida cautelar, es una baja que implica la separación del cargo del servidor público, porque se detectó que no ha presentado declaración, se le advirtió que tiene 30 días para presentarla y no lo hace. Entonces, ante ese incumplimiento, al Estado le interesa que los servidores públicos que no cumplan de manera oportuna con su declaración de inicio, pues sean separados de su cargo. No pueden continuar en el servicio por no haber presentado de manera oportuna esta declaración inicial. Y lo mismo sucede con la de conclusión, cuya consecuencia es la inhabilitación. Si tú te fijas en el catálogo de sanciones, no es lo mismo no presentar una declaración de modificación o presentarla de manera extemporánea que no presentar una de conclusión. Y lo mismo también la consecuencia de la de inicio, de no presentarla, ¿no? No, sí, sé si con esto ya quedó solventada tu duda. Magistrado, también tenemos una pregunta de la compañera Ángeles González, si nos da usted la oportunidad. Por favor, adelante. Magistrado, buenas tardes. Buenas tardes, Ángeles. En el tema que estamos viendo de las declaraciones patrimoniales, el mismo artículo 33 menciona que la imposición de las sanciones deberá sustanciarse el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en el título segundo del libro segundo de esta ley. Sí. En el caso de la Contraloría de Atlisco, nosotros tenemos hay una duda, porque también el mismo artículo 33 te dice que se debe de separar inmediatamente, pero en 30 días no da tiempo sustanciar todo el procedimiento como tal. ¿Esto podría tener como alguna consecuencia futuro? O como usted lo mencionaba, sin sustanciar lo podemos separar. Es que si tú te fijas, el artículo te habla de una baja en el servicio. Y el catálogo de sanciones de la ley no habla de baja en el servicio. Habla de, o sea, tú no podrías sustanciar un procedimiento y luego llegar a la consecuencia de una baja en el servicio. Tú llegas a una consecuencia de destituir un servidor público. Entonces, yo considero que esta baja es automática. Es una consecuencia automática que no es necesario sustanciar el procedimiento. Pudiera ser que te impugnen esto y que el servidor público diga que se le impuso una sanción sin previo juicio y pudiera que tenga éxito. Pero lo cierto es que la esencia de esta figura te lleva a que el superior jerárquico ordene la baja. Y la baja no es una sanción dentro del catálogo de las que impone la Contraloría. Entonces, en este caso, desde mi punto de vista, pudiera ser un caso de excepción de no llevar a cabo el procedimiento. En los casos en donde haya una declaración extemporánea de modificación, una declaración extemporánea de conclusión, entonces sí, ahí se debe iniciar el procedimiento y concluir con alguna de las sanciones que están previstas en el rango que están previstas en la ley. ¿Sí? Pero en el caso de la de inicio, el espíritu del legislador desde siempre, porque no es de esta legislación, es desde la legislación anterior, el espíritu del legislador es, ya te admití en el servicio público, persona, te doy la oportunidad de que presentes tu declaración en 60 días. No la presentaste. Yo te detecté que no la presentaste un tiempo después. Al detectarte, te genera un requerimiento para que lo hagas en 30 días. Si transcurrido ese plazo de 30 días no lo hiciste, entonces te pierdo inmediatamente la confianza como patrón, Estado, y procede tu baja. ¿Sí? Pero es distinta esa baja que una destitución, porque pues el concepto y el alcance es distinto. Aunque las dos figuras tienen como consecuencia la separación definitiva del cargo del servidor público, pues no es lo mismo para efectos de
del catálogo de sanciones, porque en el catálogo de sanciones, como ya les comenté, pues no está la baja del servidor público, está la destitución. Y la ley nos habla de baja. Magistrado, disculpe que siga interrumpiendo. No. Tengo a la licenciada Luz del Carmen y al licenciado Luis Eduardo que tienen alguna pregunta. Usted me dice. Para eso es esto, para intercambiar puntos de vista en tiempo real. Adelante. Muchas gracias, magistrado. Buenas tardes. Soy la licenciada Luz del Carmen Ponce. Yo estoy encargada del Departamento de Substanciación aquí en la Contraloría Municipal. Bueno, ando un poquito mal de la garganta, espero me pueda entender. Tengo dos preguntas. Una, me quedé con la duda en relación a la calificación de la falta que hace rato amablemente abordó, que si para usted considera que la calificación de la falta tiene que ir en el IPRA incluido y no hacerlo por separado, porque efectivamente muchas veces al hacerlo por separado se hace, como dijo, en 2 o 3 hojitas y luego ya se hace el IPRA. Entonces, ¿es correcto que la calificación de la falta vaya ya dentro del IPRA? Sí, sí lo es, porque ahí en el IPRA, bueno, parte un requisito fundamental del IPRA es que venga la falta calificada. Si no viene en el IPRA calificada, aunque lo hayas hecho por cuerda separada en un acuerdo previo, si tú recibes como sustanciadora un IPRA sin que esté calificada la falta, lo tienes que echar para atrás, en términos del 208, fracción primera, y pues tienes que decir, si no hay falta calificada, no te lo puedo recibir. Entonces, aunque la ley nos prevé la posibilidad de que sea en acuerdo previo, yo considero que es absolutamente inútil esa circunstancia, porque finalmente el acuerdo de calificación puede ser impugnado. Está determinado en la ley que ese acuerdo de calificación puede ser impugnado por el denunciante que no esté de acuerdo en la calificación de la falta. O incluso, si mucho me apuras, también el servidor público tiene ya también participación, como lo vamos a ver más adelante, en esta calificación de la falta. Porque esa calificación de la falta es uno de los momentos que la ley determina para interrumpir la prescripción. Sí. Y ya con un criterio que acaba de salir hace muy poco, esa calificación de la falta se le tiene que notificar al servidor público para efectos de interrumpir la prescripción. Entonces, ¿qué caso tiene hacerlo en dos instrumentos distintos y que uno quede con poca certeza jurídica y en el otro sí venga detallado con la debida motivación y fundamentación, ¿no? Esa es mi opinión. Creo que no tiene ningún caso hacer un acuerdo de calificación separado, sino calificar la falta en el propio IPRA. Y ahí mismo se incluye el acuerdo de calificación dentro del IPRA. Muy bien. Gracias, magistrado. Al contrario, gracias. Y mi segunda pregunta, perdón. Hay Es otra, en adelante. relación a la imputación. Ve que en uno de los elementos que debe contener el IPRA, pues es la imputación concreta de la falta que bueno, que como tal se está imputando al servidor público presuntamente responsable. En esta parte de la imputación sí me gustaría que nos ayudara y ahondara un poquito más en lo que debe contener la imputación, porque muchas veces sucede que nos vamos a la parte general, ¿no? Del 49, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? En las omisiones de las declaraciones patrimoniales, 49, fracción cuarta, 33, pero en otro tipo de faltas, tenemos, bueno, de acuerdo a mi percepción, y si estoy mal, le pido me corrija, también tenemos que especificar en cuanto a, por ejemplo, de la fracción primera del 49 que no cumple con sus responsabilidades, especificar cuáles son sus responsabilidades, irnos al reglamento, a una situación así. Entonces, sí me gustaría, si fuera posible, magistrado, que pudiera ahondar en esa parte de la imputación. Por favor. Supuesto, mira, punto importante
que debo destacarles. La sustanciadora no puede perfeccionar la imputación que no esté bien redactada en el IPRA, porque además estarían incurriendo en una deficiencia propia de la sustanciadora, porque en términos del 208, fracción primera, si tú recibes un IPRA oscuro o impreciso, tendrías que regresarlo para que la autoridad investigadora precise lo que no tenga bien precisado. Entonces, lo que no esté bien descrito en el IPRA, la sustanciadora no puede ayudarle al IPRA a redactarlo de manera diferente, porque la base de la imputación es el IPRA. Entonces, ¿qué debemos hacer, por ejemplo, con las fracciones del 49, que son tipos abiertos? En muchas ocasiones requerimos remisión normativa. No podemos citar, por ejemplo, 49 fracción primera, si no estamos haciendo una remisión normativa. Y ojo, desde mi punto de vista, los códigos de ética no son fuente obligacional suficiente para vincular a un servidor público a una responsabilidad administrativa. Así lo diga la ley, ¿eh? Así nos diga la ley. Los códigos de ética, históricamente, y en razón del derecho positivo, no pueden ser fuente obligacional de un servidor público. Los códigos de ética son llamadas a misa, son códigos de buenas prácticas, de buen comportamiento, pero si un servidor público incumple con un código de ética, no lo puedes vincular con el 49 fracción primera y de ahí brincarle una sanción, porque estaría siendo insuficiente que por violar un código de ética en automático viole la ley de responsabilidades. No es suficiente desde mi punto de vista. Tendrías que generarle una remisión normativa específica. No cumpliste con tu función porque en el reglamento orgánico del municipio dice que tú, como director de obras públicas, debiste haber constatado que la bitácora que te presentó el residente de obra cumpliera con tales requisitos, ¿no? Tal y como lo dice también el manual de organización tal y el manual de procedimientos tal en sus incisos tales y tales, ¿no? Entonces sí le generas una remisión normativa, ¿no? E incluso te vas hasta el perfil de puesto, ¿no? Ya que usted como director de obras, de acuerdo a su perfil de puesto, tenía la obligación de tal cosa, ¿no? Y entonces sí ya vinculas la remisión normativa con el artículo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si no hay una remisión normativa, estás dejando que un tipo genérico abierto sea imputado de manera insuficiente. Y entonces te lo van a echar abajo, porque no le estás generando certeza jurídica al servidor público acusado y lo dejas en estado de indefensión, ¿no? Eso es en el caso de tipos abiertos. En el caso de tipos cerrados, para que te lo admita el tribunal, tienes que hacer tu análisis de la conducta del servidor público y que esa conducta embone exactamente en alguno de los elementos que establece el tipo administrativo de falta grave. Si no embona exactamente, no le puedes imputar eso. ¿Y cómo debe embonar exactamente? Con todos los elementos escritos en el tipo de falta grave cerrado, ¿sí? Por ejemplo, si tú lees la descripción del tipo y todo te va embonando muy bien, pero en el último elemento que dice que le reporte un beneficio indebido, ya no le puedes acreditar ese beneficio indebido, pues no te encuadró. Y entonces, sin ese elemento final, de ninguna manera le podrías imputar al servidor público ese tipo cerrado, porque no embona en todos los elementos del tipo, ¿sí? Es distinto a la tipicidad en faltas graves que en faltas no graves. Porque en faltas graves se parece mucho, aunque no es igual, pero se parece mucho a los tipos penales. Y digo que se parece mucho, pero no es igual, porque habría que ver que hay muchos elementos distintos en los tipos de faltas graves que en los delitos.
Por ejemplo, en la falta grave de cohecho, por el simple hecho de exigir una cantidad que no te corresponde como servidor público, ya automáticamente se encuadra la falta, ¿sí? No hay un resultado material porque no te entregaron el dinero, pero pues ya como servidor público, y lo que le interesa el derecho disciplinario, distinto que el derecho penal, es que los servidores públicos cumplan con esa ética, con ese deber funcional, con ese ingrediente del buen comportamiento en el servicio, con el simple hecho de pretender obtener un beneficio adicional a tus contraprestaciones, o con el simple hecho de haber exigido una cantidad, aunque no te la hayan entregado, y no haya un resultado material, ya está configurada la falta. A lo mejor en derecho penal, si no hay resultados materiales, no hay configuración de faltas, pero aquí estamos en derecho disciplinario, ¿no? ¿Cómo ves? Y muy bien, muchísimas gracias, magistrado. Adelante. ¿Alguien más? Bueno, continuamos y sobre la marcha, por favor, con toda confianza. Yo creo que este intercambio es lo que va a ir fortaleciendo la parte de la exposición, ¿no? Y bueno, las formalidades que deben tener las medidas cautelares, pues son claras, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no justificamos el por qué queremos suspender a un servidor público como medida cautelar? ¿Cuál es el riesgo de que este servidor público se mantenga ahí en su puesto, ¿no? Si no lo justificamos, se nos va a caer esa suspensión. Lo mismo en el tema de ocultamiento de pruebas, lo mismo en los efectos perjudiciales que pueda producir la falta, etcétera, etcétera, ¿no? Si no justificamos estas solicitudes de medidas cautelares como autoridades investigadoras y la autoridad sustanciadora nos las concede, pues ahí habría que ver que estamos en un riesgo, ¿no? Porque además les voy a decir otra cosa. Ya hay criterios internacionales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ha cuestionado la concentración de roles de las autoridades. Y aunque aparentemente ustedes están separados y los investigadores son distintos que los sustanciadores, siguen dependiendo del mismo titular. Y entonces, si se están solicitando medidas cautelares de la investigadora a la sustanciadora y la sustanciadora las concede sin el debido cuidado, se les va a cuestionar. Por ejemplo, yo soy de la idea de que las medidas cautelares, si la falta es grave, quien debe conceder la suspensión sería el tribunal, no sería la autoridad sustanciadora de origen, porque se trata de una falta grave. Entonces tendría que pedirla la investigadora a la sustanciadora, pero a la sustanciadora que finalmente el tribunal es sustanciador y resolutor. Entonces yo considero que si es falta grave, tendría que solicitarse al tribunal y así garantizar esa separación de roles, ¿no? Bueno, en estas causales de improcedencia y sobrecimiento del procedimiento, tenemos que ser también muy cuidadosos. Antes estábamos acostumbrados a citar a los servidores públicos de manera temeraria, aunque los asuntos ya estuvieran prescritos, ¿verdad? A ver si alega el servidor público la prescripción y entonces, mientras tanto lo cito, y si no alega, pues lo sanciono. No, la prescripción es un derecho que ya está reconocido de manera sustancial en nuestra Ley General de Responsabilidades. Y si un asunto está prescrito, debemos declarar la prescripción de oficio. No podemos actuar de manera temeraria porque también se nos puede cuestionar de actuar de manera indebida y pudiéramos estar también cometiendo faltas administrativas si citamos cuando ya sabemos de manera clara que un asunto está prescrito, ¿no? También si ya sabemos que el asunto ya se resolvió o si el asunto no es de nuestra competencia, pero insistimos en que sí lo es y iniciamos procedimientos y sancionamos, pues podríamos incurrir en una falta, ¿no?
o cuando pues en el IPRA de plano pues no se advierta que haya comisión de faltas, que sea claro que no hay faltas, que no esté calificada la falta, o que se digan muchas cosas pero no se diga nada, o cuando sancionemos sin que haya de por medio un IPRA. Sin un IPRA pues no hay procedimiento, ¿no? Y por supuesto, como siempre, el sobreseimiento sobreviene cuando alguna de las causales de improcedencia se actualice. También cuando hay una reforma legislativa que desaparezca la falta que haya sido imputada, ¿no? Si los legisladores modifican la redacción de la falta de cohecho y le quitan el elemento sustancial que me hacía a mí responsable, en automático me aplica el principio de favorabilidad, ¿no? Evidentemente, si el servidor público muere durante el procedimiento, pues ya se extingue la causa, ¿no? Y siempre cuando alguna de las partes tenga conocimiento, pues deberá comunicarlo a la autoridad sustanciadora. Que no quiere decir que si la autoridad sustanciadora tiene conocimiento de oficio, debe esperar a que se lo hagan valer, ¿eh? Tendría que actuar también en consecuencia, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro punto que es bien polémico de nuestra Ley General de Responsabilidades y que tenemos que analizar también de oficio las autoridades investigadoras y sustanciadoras. Y digo que es polémico porque se supone que estamos en un sistema nacional anticorrupción, pero nuestra ley establece diversos beneficios expresos a los servidores públicos presuntamente infractores. Y entonces, los debemos analizar estos beneficios antes de iniciar los procedimientos. O incluso si ya iniciamos el procedimiento, buscar que estos procedimientos se concluyan de manera preliminar por haber detectado alguno de estos beneficios. Antes de seguir, por ahí tengo una mano levantada. El licenciado Luis Eduardo Rojas tiene una duda, si usted nos da la oportunidad. Por favor, adelante. Magistrado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, de antemano un honor que nos dé usted esta gran ponencia. La duda, discúlpame que regrese un poco, es referente a las declaraciones patrimoniales. Como usted lo dijo, ¿no? En este caso sería una baja directa, pero cuando nos llega a nosotros la omisión, como yo trabajo en la unidad de investigación, cuando nos llega la omisión, nosotros le damos los 30 días al omiso para venir a presentar su declaración. Si él aún así omite después de esos 30 días, tengo ahí la duda. Nosotros por oficio entonces, al superior jerárquico le notificamos dicha omisión y mediante ese oficio le pedimos que haga la baja o nosotros, o cómo sería el correcto procedimiento. Es que así lo dice la ley. Así está tal cual, que se da vista al superior jerárquico para que proceda la baja inmediata. Entonces, eso nos da pie a que la ley nos está generando, como les decía hace rato, una excepción a no iniciar un procedimiento disciplinario. Porque además la baja, como les decía también hace rato, no está dentro del catálogo de sanciones que nosotros podríamos imponer. Entonces, por ello es que quien ejecuta esa baja, como patrón o como representante del patrón, es el superior jerárquico del servidor público. ¿Mm? Que en este caso sería el de recursos humanos, el que lisa y llanamente procede a darlo de baja de la nómina porque se actualizó el incumplimiento previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Como les decía, tiene sus riesgos de que el servidor público impugne que se le causó esa baja sin ser oído y vencido en juicio, ¿no? Tiene sus riesgos, pero yo creo que el espíritu del legislador tiene esa intención, que se dé de baja de manera automática, sin seguir el procedimiento. Si no, pues, ¿qué caso tendría? Y además, ¿cómo concluirías tú ese procedimiento? Si la consecuencia que te da la ley es la baja del servicio, no es la destitución, es la baja del servicio. Tú no podrías imponer una baja del servicio
porque ahí sí estarías imponiendo una sanción que no está dentro del catálogo de las faltas, perdón, de las sanciones por faltas no graves. Le agradezco mucho, magistrado. Al contrario. Bueno, vamos a empezar a ver entonces estos beneficios de la ley infractores y vamos a empezar con este artículo 50, que es terrible porque ¿qué pasa con ustedes, Contralorías, cuando detectan que hay una falta no grave que causó un daño patrimonial? Pues que no la van a poder sancionar, porque en el catálogo de sanciones por faltas no graves no está la posibilidad de imponer sanciones económicas. Entonces, de entrada, pues este artículo ya es un tanto ambiguo, porque pues habla de que también los daños patrimoniales de hasta ciertos montos también están considerados como faltas no graves, pero no nos están dando la competencia para poder sancionar esos daños causados. Y nos dice el segundo párrafo de este artículo que la autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer sanciones cuando el daño o perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos no exceda de las 2,000 veces el valor diario de la UMA y el daño haya sido resarcido o recuperado. ¿Qué implica esta redacción? Para que tengan ustedes claro, que es independiente o es innecesaria la espontaneidad. Fíjense ustedes lo delicado de nuestros legisladores al incorporar este texto. No se requiere ni siquiera espontaneidad. Si se generan gestiones de cobro y el daño que se causó es resarcido o es recuperado, en automático hay un beneficio de la ley a infractores, ¿sí? Que se tiene que llevar a cabo. Espérenme un segundo, tantito. ¿Me pueden ayudar para que vengan por presa que estamos viendo cosas aquí abajo? Perdón, se oyó todo, ¿eh? Es que está mi gatita aquí y está haciendo travesuras. Bueno, entonces, en automático se genera este beneficio para infractores y no hay vuelta de hoja. Lo tenemos que hacer valer como autoridades, ¿verdad? Este artículo siguiente es el más complejo todavía. Fíjense ustedes lo que nos dice el 77. ¿Sí? Si se comete una falta no grave, se comete una falta no grave y el servidor público no ha sido sancionado previamente por la misma falta administrativa y no le podemos acreditar como autoridad que actuó de forma dolosa, tendríamos que abstenernos de sancionarlo. ¿Y por qué le digo que, o por qué les comento que tendríamos? Porque aunque dice podrán, ya tenemos jurisprudencias que nos hablan de que ese podrán, que pareciera ser una facultad discrecional, se convierte en una facultad reglada si se cumplen con los requisitos previstos por el supuesto normativo. Entonces, de ahí lo complejo, ¿eh? Autoridades investigadoras, si no le logramos acreditar al servidor público que su conducta fue con dolo y no encontramos antecedentes de una sanción previa igualita, puede haber sido sancionado por otra diversa y eso no se considera como reincidencia para efectos de este artículo. Tendríamos que abstenernos de sancionar. ¿Cómo ven? A ver, si me podías dar tu nombre porque apareces como Jurida, entonces creo que no me acuerdo que me lo dijiste. Xochitl Barranco. Nada más mucho gusto. una pregunta tal vez reiterativa. Lo que hablaba del artículo 50, cuando entiendo que ante una falta no grave, si el servidor público que se está investigando reintegra el posible daño que haya causado o el daño que causó,
entiendo que ahí se culmina el procedimiento. ¿Esa sería una causa de sobreseimiento? O sea, ¿se podría fundar como un sobreseimiento? Pues no, no es un sobreseimiento como tal. Tendrías que hacer un acuerdo en donde invoques este artículo, en donde digas que en términos del artículo 50, segundo párrafo, se recuperó el daño o se resarció el daño causado y desapareció entonces el daño. Ojo, esto es para faltas no graves. El 50 está únicamente y el 77 está para faltas no graves. He visto yo casos terribles, y se los digo con toda honestidad, y porque estamos en un foro académico y aquí se vale todo, en donde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha generado abstenciones de sanción contra servidores públicos que fueron imputados por cohecho porque regresaron el monto que recibieron. Entonces, como lo regresaron, pues entonces se abstienen de sancionar. Imagínense ustedes lo delicado. La falta de cohecho se perfecciona desde que le pides el dinero o desde que lo recibes. Independientemente de que lo regreses, ya está perfeccionada la falta. Y es una falta que además se cometió con dolo, con intención. Entonces, no procedería desde mi punto de vista la abstención que vamos a ver ahorita más adelante, que prevé el artículo 101 de la ley. Ahí sí no. Pero no sería tanto un sobreseimiento, sino más bien que se actualiza una de las hipótesis del 50, del 77 o del 101 que vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo ven esta parte? No sé si lo habían ustedes detectado, no sé si lo tenían dentro del radar, pero pues desde mi punto de vista, y se los digo como estudioso de la materia desde hace más de 30 años, con esto nuestros legisladores están desapareciendo de facto las faltas administrativas por negligencia. O sea, prácticamente cualquier falta administrativa cometida por negligencia, pues vamos a tener que obviar el imponer una sanción y eso pues va a generar muchas ineficiencias y hasta, no quiero decir impunidad, porque si es una falta no grave, pues no sería corrupción, entre comillas, pero sí genera ineficiencias terribles en el servicio que no van a ser sancionadas. Cuando uno de los principales objetivos del derecho disciplinario es sancionar precisamente este tipo de conductas negligentes, no necesariamente dolosas, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, por Magistrado, ahí. si nos da la oportunidad, la licenciada Luz del Carmen Ponce y posteriormente el licenciado Roberto Rojas tienen 2 comentarios. Adelante. Gracias, magistrado. Nuevamente aquí preguntando. En esta situación de la abstención de sancionar, lo hemos estado observando en, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? En las declaraciones de modificación, la omisión de las declaraciones patrimoniales. Bueno, no ha sido sancionado previamente, no se acredita la forma dolosa, sino al contrario, la forma negligente, como usted lo menciona. Y bueno, hemos tenido que entrar al estudio de este apartado de la abstención de la sanción. Entonces, al final del día, aun cuando se inician los procedimientos por esta situación, pues nos hemos tenido que abstener de sancionar y sí hemos podido detectar esta situación, ¿no? Del beneficio que pues la ley les otorga, ¿no? Y que pues ya no castiga o sanciona las faltas por negligencia. Entonces, bueno, en esta parte era una de mis dudas, efectivamente, el si lo estábamos haciendo correctamente. Mira, qué interesante esto porque en el supuesto de la ley tenemos 2 hipótesis. Una es la presentación extemporánea y otra es la no presentación. En una falta de no presentación, sí podríamos presumir que está actuando de forma dolosa. Sí. Si persiste la no presentación después de habérsele requerido. En el caso de una presentación extemporánea, pues se presume que pudo haber habido negligencia y entonces sí hay posibilidad de aplicarles este beneficio.
Pero en el caso de la omisión, pues sí podríamos buscar la manera de acreditarles que su actuación es de forma dolosa y no necesariamente negligente, ¿no? Y ahí sí sancionar. Entonces, Ok. aunque lo cierto es que históricamente hemos estado perdiendo mucho tiempo en órganos internos de control en llenarnos de sanciones por declaraciones patrimoniales. Y entonces perdemos la esencia de lo que debe ser un órgano interno de control. El 60-70% de nuestros asuntos es la omisión o la extemporaneidad en presentación de declaraciones patrimoniales. En mi caso, por ejemplo, cuando trabajé en función pública, pues las vistas del OMEX, que le decían así a ese sistema de declaraciones, el OMEX, pues eran terribles, eran continuas y nos llenaban de temas a tal grado de que se generaron políticas precisamente para abstenerse de sancionar cuando pues era por única vez y se subsanaba de manera espontánea por la presentación. Pero si no se subsana de manera espontánea, entonces en automático procede la sanción, ¿no? Muchas gracias, magistrado. Al contrario, Roberto, por favor. Buenas tardes, magistrado. Una pregunta en cuanto al artículo 30 de la Ley General de Responsabilidades. Ahí nos maneja la posibilidad de hacer una verificación, investigación en cuanto a las declaraciones y dice que esta será aleatoria. ¿Cuáles son los criterios para definir esa forma aleatoria? Mira, esa duda la tienen todos los contralores. Todos los contralores, porque la ley te dice eso, pero no te dice cuándo, cómo y dónde y bajo qué circunstancias. Entonces, pues mientras que no se generen criterios de esa forma aleatoria por parte del Comité Coordinador Nacional y que puedan permearse en los comités coordinadores locales, corremos el riesgo como Contralorías de generar esta verificación aleatoria y la convirtamos en una verificación discrecional que se pueda derivar en un boomerang hacia nosotros. Porque alguna persona investigada de manera aleatoria te podrá decir, oye, ¿por qué me investigas a mí? Que yo no tengo nada que ocultar y aquí el de enfrente que está acá, mira, ya se compró carro nuevo hace tanto tiempo y bla, 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 y sus ingresos no dan para tanto y es notoriamente visible su forma de vida no proporcional a sus ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creería que se tiene que dar estas verificaciones con mucho cuidado y con mucha prudencia para no generar actos de molestia innecesarios en servidores públicos que verdaderamente pues no tienen nada que ocultar, ¿no? Y solamente en los casos en los que tengamos la presunción de que si hay algún tema de ocultamiento de bienes o de ocultamiento de riquezas, entonces sí apliquemos estas revisiones. Pero es la duda, que es más, me lo acaba de consultar mi contralor hoy en la mañana, o sea, el contralor del tribunal, tal cual. Es una duda reiterada de todos los contralores, porque no hay criterios definidos. La ley te da la facultad, pero no te dice de qué manera. Entonces, pues, puedes decir que en 2022 vas a revisar de la A a la D, en 2023 de la E a la G, pero sería un criterio pues muy irracional desde mi punto de vista, ¿no? Porque pues no tiene una lógica real que te lleve a un resultado favorable. O sea, estarías perdiendo el tiempo, literalmente, nada más por revisar por orden alfabético, ¿no? ¿Cómo ves? Magistrado, nos da oportunidad la licenciada Xochitl y después la licenciada Vianey. Queremos compartirle lo que estamos haciendo en la Contraloría Municipal. Adelante. Magistrado, como le comentaba, yo tengo a mi cargo el Departamento de Evolución Patrimonial y al principio de la administración dijimos, ¿y cómo vamos a hacer la verificación aleatoria? No tenemos un criterio.
Y nosotros lo estamos haciendo a través de un sorteo mensual. Hicimos un acta al inicio para establecer los periodos, porque tal cual no encontramos como la ley no lo describe, no hay un criterio, no hay nada escrito, y pues lo estamos haciendo dentro de esta facultad discrecional, podríamos decir, que establecimos a través del sorteo, que lo hacemos por letras del abecedario. ¿Usted considera que pudiéramos llegar a tener eso que decía, un boomerang a corto o mediano plazo? Yo pienso que se están generando chamba de manera innecesaria. Se están generando demasiada chamba de manera innecesaria. Cuando pudieran utilizar ese tiempo, horas hombre, en hacer verificaciones focalizadas hacia determinados servidores públicos. Por ejemplo, revisar nada más a los servidores públicos que son proclives a áreas de corrupción. Por ejemplo, ¿qué caso tiene verificar la evolución patrimonial de un servidor público que no maneja recursos o que no tiene acceso a fondos? Servidores públicos, por ejemplo, de áreas técnicas que no tienen acceso a dar licencias, a dar permisos, a dar concesiones. ¿Qué caso tiene? ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, no por el tema de que caiga en el sorteo, sino más bien, a ver, ¿cuáles son las áreas proclives a la corrupción? Ustedes como Contraloría tienen que generar diagnósticos de riesgos de corrupción. Y sobre esa base, decir, bueno, en el área de desarrollo urbano, en el área de licencias de mercados, en el área de panteones, en el área tal, se han detectado tales y tales incidencias, y por lo tanto, con base en eso, es importante verificar, por ejemplo, la evolución patrimonial de los inspectores, porque los inspectores, pues son los que en el día a día están generando ahí requerimientos a los particulares, para los mercados, para los puestos, para todo, y entonces sí, pues ahí es donde hay áreas proclives a la corrupción, y donde ustedes como Contraloría Municipal deben ejercer acciones preventivas y acciones proactivas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se dan una vuelta un día a un mercado municipal y se ponen a recabar testimonios de los locatarios, les aseguro que más de uno les va a decir que ya le pidieron un moche, que ya pasó el inspector municipal y ya le pidió un moche. Entonces, ahí es donde sí es importante generar ese tipo de verificaciones, en donde son áreas que son servidores públicos que no tienen acceso a trámites, que no tienen acceso a servicios, que no tienen acceso a caja, ¿no? Pues no tienen ningún caso. Para eso hay, o sea, busquen checar a la tesorería, ¿no? O sea, hay áreas donde verdaderamente sí hay riesgos. Los de compras, los de obra pública, ¿no? Focalicen más bien o enfoquen sus baterías en ese tipo de áreas. No creo que ese sorteo que estén haciendo les genere mucha utilidad, con toda honestidad. ¿Cómo ven? Sí, magistrado, Rubén, ¿qué muchas crees ahí? gracias, porque sí, Al tiene contrario. razón. Sí. Por Gracias. ahí, al contrario, muchas gracias por la pregunta. Adelante, Tiene por levantada favor. su mano la licenciada Vianey, y luego si me da usted la oportunidad de hacerle un comentario. Por favor, adelante. Vianey, por favor. Hola, muy buenas tardes. Vianey Sánchez, titular de la Unidad de Investigación. Se está cortando la señal de Vianey, no la escuchamos bien. Las dudas que en ocasiones se nos generan a nosotros son... No le escucho bien, no sé si sea mi señal o la de ella. Vianey, si te puedes cambiar de dispositivo porque se escucha entrecortado, si eres tan amable. No te escuchamos, Vianey, de manera correcta. Si nos permites, ¿No se escucha? en lo que logras reconexión. A ver, ¿Puedo ir a la... ya?
Creo que ya se escucha. Adelante. Hola, Diana Innova Sánchez. Bueno, yo estoy en la unidad de investigación. Aquí a nosotros, pues obviamente nos llegan infinidades de quejas y denuncias. Sin embargo, algunas que son muy frecuentes son las de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos, a pesar de contar con su órgano interno de control, una vez que realizan la sanción al miembro del servicio, automáticamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de igual manera nos da conocimiento. Me llama la atención que hace ratito comentaba, ¿no? Pues no puede ser sancionado 2 veces por la misma falta. Lo que nosotros comunidad hacemos es que si ya lo destituyeron del cargo al servidor público, pues nosotros ya como tal tampoco aplicamos una sanción. ¿Es correcto? Absolutamente correcto. Mira, Okay. yo le diría a ustedes como Contraloría Municipal que tengan cuidado con esa duplicidad de régimen disciplinario ordinario, que es el que ustedes manejan, y el disciplinario especial policial. Porque pues ellos tienen a su propio régimen interno que aplica la Ley de Seguridad Pública y los procedimientos disciplinarios especiales, las faltas de policías. Entonces, vale la pena que mejor el órgano interno de control o la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Municipal sea la que sancione este tipo de conductas y que ustedes se enfoquen más bien en el resto de los servidores públicos municipales, ¿sí? Porque finalmente esa es la tarea de las comisiones de honor y justicia de las policías, generar disciplina policial. Y ellos tienen un catálogo de faltas y un catálogo de sanciones distinto al nuestro, y definitivamente, pues si ya fueron sancionados por esa vía, no pueden ser sancionados por esta otra. Y precisamente acabo de hacer un ensayo sobre ese tema que, si me permiten, se los voy a compartir, porque en el mes de abril, o no me acuerdo si finales de marzo o principios de abril, estuve en Nuevo León en un congreso de comisiones de honor y justicia, y precisamente les toqué este tema del non bis in idem policial y disciplinario ordinario. Entonces, la recomendación es que si les llegan denuncias a ustedes de elementos de policía, las turnen para que se sancionen por la vía de la disciplina policial y ustedes se enfoquen en otro tipo de temas. Ok, y una segunda pregunta. Existe una pequeña duda. ¿A partir de cuándo aplica la prescripción de la conducta o de la falta? ¿A partir de su consumación o desde que como órgano interno de control nosotros tenemos conocimiento? Por supuesto que... ¿Por qué le comento esto? Porque de acuerdo a un ejemplo, nos llega una queja por una adjudicación, pero la adjudicación se llevó a cabo en el 2020. A nosotros como órgano interno de control nos vienen haciendo conocimiento o dando de conocimiento, perdón, en el 2021. Entonces ahí cabe un poquito la duda. A ver, mira, bien ahí. Ahí pues es claro que la prescripción no puede ser operable a partir de que tú tengas conocimiento como autoridad, porque entonces le estarías generando falta de certeza jurídica al servidor público por la ineficiencia del Estado de no detectar las faltas a tiempo, ¿sí? Entonces, la prescripción empieza a correr a partir de la comisión, al día siguiente de la comisión de la falta, cuando sean actos de consumación inmediata, o a partir de que cesen cuando sean actos que sean de tracto sucesivo y que se vayan consumando con el tiempo. Entonces, a partir de ahí, se empieza a generar la prescripción, el plazo de prescripción, que además no puede ser interrumpido ese plazo de prescripción porque hubo pandemia, porque se suspendieron actividades, porque la Secretaría de Salud dijo que no venimos a trabajar. Entonces, pues ese plazo no se computa para efectos de prescripción, no. La prescripción es un derecho que tiene el servidor público o el particular, de que por el simple transcurso del tiempo, si la autoridad no ejerce su facultad disciplinaria, sancionadora,
el Estado pierda su derecho de hacerlo. Por ello yo he dicho en algunos otros foros que no se trata de prescripción, se trata de caducidad, porque finalmente es una inactividad del Estado De caducidad. la que está generando que por el simple transcurso del tiempo se genere el derecho del servidor público a que el Estado ya no pueda sancionarlo. Entonces, precisamente tuve un foro sobre prescripción hace unos días, en donde yo señalé, entre otras cosas, que desde mi punto de vista está mal dicho que sea prescripción, debería ser caducidad. Porque como les digo, la inactividad del Estado, la mera inactividad del Estado, con el paso del tiempo genera la pérdida de la facultad sancionadora. Entonces, no sé si con estos comentarios resolví tu duda. Sí, claro. Perfecto. De todas maneras, cualquier cosa, pues sigo aquí atento para seguir comentando temas. Por favor, señor subcontralor. Adelante, Rubén. Magistrado, dándole molestia. Con respecto a lo que amablemente nos comentaba de la evolución patrimonial y el criterio de irnos a las áreas proclives, entiendo que a lo mejor la sugerencia es irnos a las áreas proclives y de igual forma hacerlo de forma aleatoria con estas áreas proclives para cumplir el supuesto que nos cita la ley. Esa es la primera duda técnica. Okay, y la segunda duda técnica con respecto al tema de la duplicidad. Quiero compartirle que en el tema de los procesos de entrega-recepción, cuando una persona servidora pública concluye su cargo por cualquier circunstancia, ya sea una renuncia o porque se retira o por cualquier circunstancia, las personas servidoras públicas buscan su finiquito. Para ese finiquito, en la administración se les firma un documento para la liberación del resguardo. Sin embargo, hay muchas ocasiones en donde en el propio proceso de entrega-recepción, ya que se llevó a cabo todo el procedimiento o todo el proceso de entrega-recepción, son radicados expedientes en la unidad de investigación. Muchos compañeros nos preguntan que si es válido la liberación de estos resguardos y si con esto están perdiendo responsabilidad administrativa. Nosotros creemos que son dos vías. Una cosa es lo que tenemos en la unidad de investigación y no me debo de meter con el tema laboral. Sin embargo, le pido que nos haga el favor de darnos luz en este tema, si es tan amable. Con mucho gusto. Mira, efectivamente son dos cosas que corren por cuerda separada, pero en la práctica se utiliza un mecanismo de que tú generes firmas de liberación de todas las áreas, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, y que llenes tu hojita con todas las firmas y que con esa hojita ya llenada, requisitada, acudas a que se te dé tu finiquito. Esto lo hacen las entidades o los entes públicos, pues para cuidar el patrimonio del ente público correspondiente, porque, pues, ¿cómo le vas a generar una liberación a un servidor público que cuenta con adeudos, por ejemplo? Si tienes un adeudo porque tienes un préstamo, porque se te generó una responsabilidad que estás pagando, y tú le generas un finiquito a ese servidor público, se te pele y no vuelves a ver ese recurso que todavía tiene pendiente de solventar, ¿no? O si no ha devuelto su carro, o sea, el carro, no su carro, el carro que tiene asignado a su cargo, no lo ha devuelto, pues ¿cómo le vas a dar su finiquito si no ha devuelto el carro oficial que tenía asignado? Le da su finiquito y se lleva el carro, pues estás generándole ahí una debilidad a la institución para la cual estás protegiendo, ¿no? Entonces, lo correcto es que sí se generen estos controles para que antes de que se liberen los finiquitos a los servidores públicos, se acredite que no tienen adeudos, que ya se le liberaron todos los resguardos que tenía de bienes muebles, tanto de las oficinas como los vehículos, que no tengan adeudos en recursos financieros,
etcétera, etcétera, ¿no? Para que ya de ahí proceda el finiquito. Ahora, el acta de entrega-recepción es otro boleto. O sea, tú le generas su finiquito y la obligación de hacer su acta de entrega-recepción, eso es otro boleto. Y se genera por cuerda separada. Hay, por ejemplo, gente que cuando es despedida no genera acta de entrega-recepción por recomendación, indebida recomendación de sus abogados, que porque con eso perfeccionan el despido injustificado. Están equivocados los abogados laboralistas que recomiendan eso a sus clientes, porque una cosa es la obligación administrativa de hacer un acta de entrega-recepción y otra cosa es que tú puedas combatir por la vía laboral un despido injustificado, ¿no? Esos son temas distintos, ¿no? ¿Sí iba por ahí tu pregunta? Sí, magistrado, muchas gracias. Al contrario, por ahí veo más manos levantadas o se le quedó a Vianey. Y Roberto también tiene su mano levantada. ¿Sí tienen más preguntas? Vamos en la lámina número 4 o 5 y son 60. Y ya llevamos hora y media. Ustedes dicen. ¿Eh? Porque bueno, pues nos podemos seguir aquí mucho tiempo, pero la idea sería también agotar todos los temas que traemos en la agenda. Ahora, si no logramos hoy sacar todos los temas, podemos hacer otra sesión, ¿eh? Porque también hacer sesiones muy largas, pues no es muy productivo, porque el ponente se cansa y los que lo escuchan también. Entonces, pues ya no es lo mismo, porque ya se genera un poquito pues de fatiga natural, no tanto mía, porque yo ya estoy acostumbrado, pero pues en estas dinámicas Zoom es muy difícil porque pues se pierde la atención y entonces ya no pues ya se desvirtuó el propósito de transmitirles todo lo que les quiero transmitir, ¿no? ¿Cómo ves, Rubén? Sí, magistrado, si usted gusta terminar con su exposición, yo veo que aún hay preguntas de nuestros compañeros. Hay Si nos da la material oportunidad de para tener mucho. otra sesión, se lo vamos a agradecer infinitamente. La verdad que ha sido muy enriquecedor cada uno de los puntos que amablemente nos ha compartido. Si quieren, seguimos con las preguntas y vamos avanzando un poquito y donde ya sintamos que empezamos a pasar aceite, pues vemos si interrumpimos y pues nos convocamos para una sesión posterior. ¿Cómo ven? Lo importante es que ustedes queden satisfechos con todas las dudas que se van generando y que yo les pueda transmitir pues todas estas dudas en tiempo real. Y pues hay muchísimo material, pero también hay muchas dudas, entonces podemos ir solventando todo, ¿no? Bueno, por lo que estamos aquí platicando, ya no hay más dudas, ya podemos pasar a la siguiente lámina. Magistrado, una pregunta. Por ahí creo que Roberto. A ver, Roberto, adelante. Digo, a lo mejor va a tocar usted el tema en unos minutos, pero de esas válvulas, llamemos válvulas de escape que maneja el 101, yo entiendo que esa válvula en cuanto a criterio o cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible es única y exclusivamente para autoridades sustanciadoras o resolutoras. ¿Pueden hacer uso de esas facultades la autoridad investigadora? No, porque no está expresado tal cual en el 101, que tienen ya en pantalla. Esta es una facultad, la del 101 es una facultad exclusiva para sustanciadoras y resolutoras. No la puede ejercer de manera, ¿cómo le podríamos decir ahí? Por analogía, una autoridad investigadora, porque estaría haciendo ejercicio de una facultad que expresamente no tiene en la ley. Y acuérdate que para los particulares les está permitido todo lo que no les está prohibido, pero para nosotros las autoridades nos está prohibido todo lo que nos está expresamente permitido. Entonces, en definitiva, este artículo 101 que ya tienen ustedes en pantalla es únicamente aplicable por las autoridades sustanciadoras o resolutoras.
¿sí? Ahora, magistrado, una segunda pregunta. Ahorita que toca usted lo de la aplicación analógica, la ley no dice nada referente a infracciones o sanciones que puedan ser susceptibles de aplicación analógica como en los tipos penales. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es que bueno, en este caso, si es un principio del derecho penal que se traslada al derecho disciplinario. O sea, no podemos aplicar de manera análoga un precepto que no está expresamente establecido. Acuérdense de estos principios de nula crimen sine leye, o sea, o todos estos principios que se nos prohíbe a las autoridades aplicar por analogía o mayoría de razón, o porque creemos que también nos aplica a nosotros algo que no lo tenemos expresamente determinado en la ley. Si lo hacemos, corremos el riesgo de violentar derechos humanos y que se nos cuestione incluso de ejercer una facultad que no tenemos, y corremos el riesgo de que se nos imputen hasta delitos por estar ejerciendo una facultad que no nos corresponde o que no tenemos expresamente determinada en la ley. ¿Cómo ves? Bueno, entonces, pues este es otro de los artículos que están determinados para abstenerse de sancionar. A diferencia de los otros, aquí sí dice se abstendrán, que aunque los otros dice podrán, como ya les expliqué, hay jurisprudencia que nos dice que cuando se configuran los supuestos, las facultades que aparentemente son discrecionales se vuelven facultades regladas. Y aquí, pues este es un enredo terrible. Este es un artículo que retoma la ley general del artículo 17 bis de la ley anterior, de la ley federal anterior, que es un galimatías este artículo porque genera una serie de supuestos y la misma redacción se enreda, porque si ustedes pueden leer, en la fracción primera dice que no constituye una desviación de la legalidad. Entonces, pues una conducta que no constituye una desviación de la legalidad, pues entonces tampoco es falta. Tampoco ni siquiera se le debería dar tratamiento de falta, ¿no? Entonces, efectivamente sí hay algunas cuestiones de criterio o árbitro debatible o opinable. Sí hay facultades discrecionales que le permiten a las autoridades administrativas tomar una decisión por un lado o para el otro, y ambas pueden ser válidas. Pero siempre una decisión, aunque sea discrecional, se tiene que razonar y justificar debidamente. Se tiene que decir por qué me decidí ir por el camino de la izquierda y no por el camino de la derecha o viceversa. Cuando hay dos salidas distintas al mismo caso, ¿no? Pero fíjense lo que nos dice la segunda fracción para entender también el contexto. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implica error manifiesto. Pero en cualquiera de los casos, requisito sine qua non es que los efectos que se hubieran producido desaparezcan. Si no desaparecen los efectos, entonces no hay lugar a que aplique esta fracción segunda. ¿Sí? Entonces aquí sí hay que leer con mucho cuidado los supuestos para no caer en el error de irnos por la idea de que sí aplica una abstención cuando tal vez no aplique. Y se los digo haciendo referencia expresa al caso que les platicaba hace rato del cohecho. ¿Ustedes creen que por haber regresado el dinero a los infractores, los efectos desaparecieron? Así lo hayan hecho de manera espontánea, ¿eh? ¿A poco desaparecen los efectos de un cohecho? Nada más porque el infractor devolvió el dinero.
Pues por supuesto que no. Entonces ahí pues con todo cariño pues cuestiono esa determinación de mis colegas del Tribunal Federal porque no analizaron las cosas de manera adecuada, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario respecto a este punto o nos vamos al 88? Que también es otro beneficio de la ley a infractores. Y en este caso únicamente aplica para faltas graves y se refiere a la confesión que realice el servidor público que está siendo investigado, no que realice en el procedimiento disciplinario, ya cuando fue citado, no. Esta confesión sí es ante la autoridad investigadora, no ante la autoridad sustanciadora. Si la autoridad sustanciadora recibe esta confesión, tampoco podría aplicar este artículo por analogía y darle el beneficio al infractor de la reducción de sanciones. ¿Por qué? Porque esta es una confesión que se tiene que hacer ante la investigadora porque tiene requisitos y tiene un alcance y tiene una finalidad esta confesión. La confesión, antes que nada, pues el requisito principal es que no se haya notificado a ninguno el inicio del procedimiento. O sea, que esté en el ámbito de una investigación. Luego, otro de los requisitos sine qua non es que la persona que pretenda acogerse a este beneficio, evidentemente sea de los que están siendo investigados como posibles infractores, ¿no? Y que yo pueda constatar como autoridad investigadora que efectivamente esta persona está participando en esta infracción, ¿verdad? Y que es parte de esta red de infractores. ¿Y por qué? Porque la idea es que esta persona que confiese coopere con la autoridad para que la autoridad pueda tener elementos para encontrar la responsabilidad de otros tantos. En términos coloquiales, se vuelve un soplón este servidor público que confiesa ante la autoridad investigadora, se vuelve un soplón, un whistleblower, como dicen en Estados Unidos. Es el que pasa el tip y el que da elementos a la autoridad investigadora para que desenmarañe una red de corrupción y pueda llegar esa investigación a más alcance del que podría llegar si no existiera esta persona soplona, esta persona colaboradora que está ayudándole a la autoridad investigadora a empinar a sus otros, o a poner en la silla de los acusados a los otros personajes que están cometiendo la falta, ¿no? Esa es la finalidad principal de este supuesto, pues, previsto por la ley. Esta es la finalidad, por eso es que tiene que hacerse ante la autoridad investigadora. Ya no sería útil si se hace ante la autoridad sustanciadora, porque el procedimiento ya está iniciado. Entonces ya se pierde la oportunidad de integrar una investigación complementaria que tenga más alcance de la que se podría tener sin esta persona que aporte mayores elementos, ¿no? ¿Cómo ves? Y por supuesto, si la persona que confiesa se apega a este beneficio, deberá suspender de inmediato la comisión de la falta cuando la autoridad se lo pida. Si no suspende la comisión de la falta, automáticamente queda sin efectos este beneficio que puede obtener. Y también la autoridad deberá constatar que lo que está confesando el servidor público es lo que realmente es cierta esta confesión. Porque si la autoridad no constata la veracidad de la confesión, pues pudiera ser que alguna persona esté confesando algo que no es para salvar al compañero, o porque tiene miedo de que el jefe le haga daño, o porque el jefe le pidió, confiesa tú, y bla, 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 etcétera, etcétera. Y entonces se pierde también el sentido de esa confesión. ¿Hasta aquí algún comentario?
No, magistrado. ¿No? Adelante, entonces. A ver, espérenme un segundo. Entonces, vámonos a un punto bien interesante del interés jurídico del denunciante. ¿Sí? Esto se ha venido dando a raíz de la interpretación que le han dado los colegiados de circuito y también la Corte hasta dónde llega la participación del denunciante en la investigación. Porque en el procedimiento ya sabemos que el denunciante es parte. Entonces, al ser parte en un procedimiento, pues tiene todas las posibilidades para impugnar cualquier determinación al ser parte. Porque al darle o al reconocerle la ley esta calidad, en automático pues tiene un interés jurídico directo. Pero la ley no le reconoce de manera clara ese interés jurídico al denunciante en la vía de la investigación. Por ello, los tribunales colegiados y la Corte han estado interpretando los alcances de este interés jurídico. Y eso es muy importante para ustedes como Contraloría, porque tienen que darle entrada a ese interés jurídico y porque corren el riesgo de que si ustedes emiten un acuerdo de archivo en el seno de una investigación, ese acuerdo de archivo o ese acuerdo que ordene la no integración de una investigación va a poder ser impugnado por los denunciantes. Ya tienen reconocido interés jurídico para hacerlo. Y me voy a referir de entrada a dos jurisprudencias del año pasado, una de la segunda sala de la Corte y otra que resolvió una contradicción de tesis de colegiados, en donde se le reconoce expresamente el interés jurídico a los denunciantes para promover el amparo indirecto contra la determinación de no iniciar la investigación, en este caso de la segunda sala de la Corte, y en el caso de colegiados, contra la determinación que cierre el expediente mediante un acuerdo de archivo y conclusión. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver, tomen nota del registro 2023-419 para que lo puedan revisar. Es de la segunda sala de la Corte. Y el segundo, que también es jurisprudencia, generado un mes después, una es de agosto, otra es de septiembre. Esta es una contradicción de tesis de plenos de circuito, en donde se otorga el interés jurídico para impugnar la conclusión y el archivo, por falta de elementos. Si entienden claramente ustedes, no me queda duda de que saben perfectamente la diferencia entre un acuerdo de conclusión y archivo o un acuerdo que determina el no inicio de la investigación. Son dos acuerdos distintos que se generan en momentos distintos. Uno implica que una denuncia no va a prosperar en el inicio de una investigación, y otro implica que sí dio lugar a una investigación, pero que de la investigación se concluyó que no hay elementos para iniciar el procedimiento disciplinario, para emitir un IPRA. Bueno, y déjenme les digo que además algunos colegiados han estado también pronunciándose sobre el derecho o el interés jurídico de los denunciantes para controvertir estos acuerdos por la vía del juicio contencioso administrativo. En lo particular, en el segundo circuito en el que estamos aquí en Toluca, ya hubo un colegiado que le dio entrada a un denunciante para que el tribunal en donde yo estoy le reconociera su derecho a impugnar vía juicio contencioso administrativo ese acuerdo de archivo, y como consecuencia de eso se ordenó la reposición de un procedimiento en donde se le ordenó a la autoridad investigadora vía juicio contencioso administrativo que reabriera el expediente y que se analizaran algunas pruebas que había presentado el denunciante y que no le fueron tomadas en cuenta para el acuerdo de archivo. ¿Cómo ven?
¿Vamos bien? ¿Aquí algún comentario? Bueno, vámonos más allá del interés jurídico del denunciante, con acuerdos, con determinaciones, decisiones que han tomado últimamente también en la Corte y que le dan también posibilidad, fíjense ustedes, posibilidad. Esta es una determinación que yo les pongo el comunicado de prensa aquí porque todavía no sale la tesis, todavía no se publica la tesis. Esa es la que usamos, ¿no? Pero ya tenemos esta decisión de la Corte del 20 de abril, en donde desde mi punto de vista, y se les voy a decir con toda honestidad, yo soy muy crítico y digo las cosas como las pienso en el ámbito académico. En este caso, la Corte legisló. En vez de interpretar los alcances de los artículos de la Ley General, están legislando y están determinando que un acuerdo de archivo de una investigación por falta de elementos se puede impugnar por la vía de la inconformidad, del recurso de inconformidad. Cuando el recurso de inconformidad en la ley únicamente está previsto para la abstención de sanción y para la calificación de la falta. Entonces, pues, esta determinación de la Corte, de la primera sala, va a poner a batallar a los tribunales de justicia administrativa y a ustedes mismos, porque ustedes son los que van a recibir la inconformidad y la van a tener que turnar al Tribunal de Justicia Administrativa para que el Tribunal de Justicia Administrativa resuelva. Y resulta que el Tribunal de Justicia Administrativa únicamente puede resolver una inconformidad en dos sentidos, como lo dice la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, que nos dice que la resolución de la inconformidad tendrá por objeto confirmar la calificación de la falta o ordenar que se califique como grave en el caso de la calificación, y en el caso de la abstención nos dice la otra fracción que se podrá confirmar la abstención o ordenarse que se revise el asunto para que no se abstengan y se inicie el procedimiento. Entonces, con esta circunstancia, con esta determinación de la primera sala, están legislando, literalmente están legislando y están dando la oportunidad de que se impugne una determinación con base en un recurso que la ley tiene previsto para otros supuestos distintos, ¿sí? Para otros supuestos distintos. ¿Y esto de dónde viene? ¿Por qué está haciendo esto la primera sala de la Corte? Porque la segunda sala ya había cometido un error en interpretar el artículo 100. Salió una tesis de la segunda sala, que no la tengo aquí en mis láminas, pero les voy a pasar el número de registro. Es la 20-22-960 de la segunda sala, en la que la segunda sala, en la justificación de la tesis, confunden los señores y señoras ministros y ministras, confunden la figura de abstención con la figura de conclusión y archivo. Literalmente. Lean esta tesis, en el último párrafo de la justificación se van a dar cuenta que en la segunda sala confunden estas dos figuras jurídicas. Entonces la primera sala, al resolver el criterio que vieron en su lámina anterior, hacen referencia a esta interpretación que hace la segunda sala. Entonces ambas salas se van con la finta, como se dice coloquialmente, y determinan una cuestión que es completamente fuera de lógica y están inmediatamente por no conocer los alcances de una figura y la otra y no haber leído que en la propia ley de responsabilidades dice claramente cuáles serán los efectos de la resolución de la inconformidad. Por no haber tenido eso en el radar, pues están generando una cuestión que lejos de aclarar las cosas
en materia disciplinaria, pues cada vez nos están complicando más a los operadores. Por ahí veo manos levantadas. Por favor, sus comentarios. Xochitl, por favor. O siempre no. Adelante, magistrado. Si usted gusta, continuamos y le quiero proponer, si lo considera prudente, a las 7:30 se va a terminar la transmisión. No sé si me da usted oportunidad, 7:25, que entre la Contralora para platicar y agradecerle infinitamente todas sus aportaciones. Perfectamente. Y esto es apenas un 30% de la exposición que yo les tenía preparado. Pero bueno, creo que también todas estas preguntas y lo que yo les pueda compartir, pues ojalá les puedan ser de mucha utilidad y buscaríamos una fecha posterior para volvernos a reunir. Nos encantaría, magistrado, si nos da la oportunidad de tener una segunda sesión, yo creo que va a ser muy enriquecedor. Será un gusto compartir con ustedes de manera desinteresada y siempre con el ánimo de transmitirles pues todas estas inquietudes. Si quieren, cerramos con este tema de la prescripción y su interrupción, porque considero muy importante transmitírselos, porque es un criterio que se acaba de generar también hace muy poco por una sentencia que también la primera sala resolvió, en la que en una primera intentona o en un primer proyecto que había circulado, se habían decantado por declarar la inconstitucionalidad del artículo 74 y una antinomia entre los artículos 101, 103 y 112, creo, por ahí. Ahorita se lo checo. Y finalmente, en un segundo proyecto que fue el 113, o sea, 74, 74, 100 y 113, ¿no? Que son los que hablan de la prescripción. Y en un segundo proyecto, que fue el que ya finalmente se aprobó, deciden negarle el amparo al quejoso, no declarar inconstitucional el 74 y tampoco generar la declaratoria de antinomia entre estos artículos. Cosa que me parece también muy complejo y creo que los ministros y ministras de la primera sala, en este caso también, pues no sé por qué, pero cambiaron de repente su criterio y esa antinomia que yo les digo es clara y es contundente, porque si ustedes leen el 74, segundo párrafo, y lo cotejan con el 100 en su primero y segundo párrafo, y se van al 113, se van a dar cuenta que sí existen antinomias, porque hay dos momentos distintos que generan prescripción. Y eso no genera certidumbre jurídica. Eso le genera a los servidores públicos incertidumbre jurídica, les genera complejidad, porque además, pues no puedes generar dos momentos distintos de interrupción de la prescripción. Un momento que se genera en la investigación y otro momento que se genera ya por parte de la autoridad sustanciadora. Y entonces, pues aquí ya saben todos ustedes que las no graves en 3 años, las graves en 7 años, y que la caducidad, de acuerdo a la ley, se genera cuando se deja de actuar por más de 6 meses sin causa justificada, ¿no? Que aquí sería, desde mi punto de vista, la prescripción normal sería una prescripción sustantiva, perdón, una caducidad sustantiva, y esta caducidad que ustedes ven abajo de esta lámina sería una caducidad procesal. ¿Por qué? Porque esta ya es una vez iniciado un procedimiento. La otra llamada prescripción sería una caducidad previa al inicio del procedimiento. ¿Qué pasó entonces cuando se generaron estos acuerdos de suspensión de actividades en las que todas las contralorías y los órganos jurisdiccionales nos mandaron a casa? Pues que se dejó de actuar por más de 6 meses,
pero había una causa justificada. Entonces ahí sí no hay caducidad, porque hay una causa justificada, ¿no? Pero bueno, vamos otra vez a analizar el comunicado de prensa porque todavía no se publica la tesis. Aquí nos dice el comunicado de prensa que la primera sala determinó que la prescripción de la acción únicamente se interrumpe cuando, cuando se le notifica al servidor público el acto de molestia. Cuando se le notifica. Es decir, aunque la ley no está estableciendo que se deba notificar el acuerdo de calificación de la falta o el IPRA y su admisión, las autoridades investigadoras y sustanciadoras para interrumpir la prescripción están obligadas a notificarlo al servidor público. ¿Sí? Eso tómenlo en cuenta porque ya es una determinación de parte de la primera sala, que si bien no determina inconstitucionalidad y tampoco determina antinomia, sí por lo menos está generando cierta certidumbre jurídica al decir que estos actos deben ser notificados al servidor público para que se interrumpa la prescripción. ¿Sí? ¿Cómo ven? Estas láminas ya están, creo que se duplicaron. Entonces, pues hasta aquí lo dejaríamos. Y si hay algún comentario respecto a este último criterio, pues lo podemos platicar rapidísimo antes de que se nos venza. Yo creo que ya no va a haber tiempo, ¿verdad? Porque a las 7:30 Yo tengo una pregunta importante. se nos corta. Agradecerle infinitamente, magistrado. Si me da usted oportunidad, nos va a hacer uso de la palabra la Contralora. Muchísimas gracias. Al contrario, magistrado, muchísimas gracias a usted y sobre todo no solo por la ponencia de hoy, sino que ya se comprometió a darnos otra conferencia. De verdad que estamos muy agradecidas y agradecidos, pues sobre todo porque ha habido esta gran retroalimentación y créanme que tenemos muchas capacitaciones y nunca habían participado tanto aquí en la Contraloría Municipal, así es que pues es un reconocimiento a la gran experiencia y conocimientos que nos ha compartido a lo largo de esta tarde. Pues qué bueno que les generé yo muchas dudas y si quieren, pues háganme una lista de preguntas y independientemente de que podemos continuar la siguiente sesión en este punto ya del procedimiento, pues háganme las preguntas que se hayan quedado en el tintero, ahora sí que pendientes, para que en una segunda sesión podamos seguir retroalimentándonos. Claro que sí, magistrado, procedemos a hacerlo. Y bueno, pues también agradecer la presencia de nuestros compañeros de la Contraloría de Atlisco. Aquí veo a nuestro Contralor Eloy Telles y también a nuestros compañeros de la Fiscalía General del Estado, porque pues nos buscó muchísima gente para entrar a este Zoom, y la verdad que estamos, ya sabemos por qué tanta gente quería entrar, ajena a la Contraloría, pues de la gran calidad con la que usted maneja todos estos temas. Entonces, como usted bien lo refiere, le mandamos la lista, también en unos momentos más le enviamos su diploma a nombre de la Contraloría Municipal por esta participación tan importante. No es necesario el diploma. Y pues nos ponemos de acuerdo para podernos ver como usted bien lo refiere, en otra sesión, porque será pues de mucha ayuda para todas y todos aquí en la Contraloría. De verdad, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por esa participación. Veo que estamos 81 personas conectadas. Creo que se logró el objetivo de pues ampliar un poquito más el alcance pues de esta sesión. Y pues qué bueno que se sumaron nuestros amigos de Atlixco y de la Fiscalía Estatal. Estoy a sus órdenes siempre y nos vemos pronto. Esperemos poder tener una segunda sesión en breve para que no pase mucho tiempo y no se les olviden los conceptos que acabamos de transmitir. Así será, magistrado. Pues muchas gracias a todas y todos los que se conectaron y pues nos quedamos con grandes retos después de todo lo que nos ha compartido. Gracias a todas y a todos por haber atendido a esta convocatoria y les reitero que estoy a sus órdenes nuevamente. Gracias, magistrado. Gracias, Rubén. Tomen una foto del recuerdo.
Mau, si nos apoyas con la foto, por favor. Ya tomamos la foto, magistrado, y ahorita se la compartimos. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Gracias igualmente, magistrado. Hasta luego.